Hola, yo soy Amira Jalet y en un video anterior les prometí que iba a hacer un pequeño video explicando lo que son las tendencias, estilos o hasta diferentes oficios que tienen que ver con la joyería. Me puse a la tarea de hacer una pequeña investigación y tengo algo un poco resumido, un poco por encima de lo que me encontré. Tengo que contarles que es mucho material, muchísimo material, pero que gracias a este material ya tengo un poquito más claro todos estos términos y todas estas tendencias de las cuales muchas veces nosotros mismos no podemos como hablar con propiedad con respecto a cada uno de estos términos. Aclaro que no soy ninguna erudita en la materia, tengo muchos años ya de estar dentro del diseño de joyería y por esto es que entiendo que hace falta mucho aclarar un poco de términos. De hecho, hasta los mismos estudiantes que he tenido siempre tienen este enredo con respecto a qué es la joyería artística, qué es la joyería artesanal, qué es la joyería contemporánea, qué es la joyería moderna, la alternativa. Con este video espero por lo menos poner una base para así continuar y desarrollar algo un poquito más serio o un poco más estable, o que hagamos un buen foro. Me gustaría empezar primero con algunas terminologías como el sufijo ia. El sufijo ia lo que hace, y lo voy a leer textualmente, dice: denota el lugar donde se ejerce un oficio o se venden objetos o artículos, lo que define una profesión, colectivos y otras cosas. Quise hacer esta aclaración porque resulta que hay unos oficios, serían encabezados con la palabra joyería, que tiene este sufijo ia. Entonces, la joyería es un oficio de realizar joyas. Definición de joyería según la Real Academia Española: es el arte u oficio de realizar joyas. ¡Tarán! También está como trato o comercio de joyas. Y también existe como el espacio, el lugar, el taller del joyero. Todas estas definiciones son correctas. Ahora, resulta que existe, y con respecto a la joyería, tres oficios, o por lo menos esos fueron los que encontré yo, tres oficios dedicados a la joyería. Entonces, la joyería como el encabezado principal. Y después tenemos la orfebrería y la bisutería. Podríamos decir que son tres oficios distintos, que los tres oficios realizan un objeto que nosotros podemos considerar como una joya. Ahora, definición de joya. Resulta que joya se define como un objeto ornamental que nosotros podemos usar, o sea, que llevamos en el cuerpo, que podemos portar. Simbolizan diferentes tipos de estatus. Puede ser estatus de poder o estatus de riqueza. También son símbolos de pertenencia. Y también son considerados como objetos, o alguna parte son considerados como objetos de protección, como los amuletos. Tiene su lado oscuro. Y por otro lado, que es la parte que más me gusta a mí, es un objeto considerado obra artística. O sea, es una pieza de arte valorada que podemos utilizar en nuestro cuerpo. Portable. La podemos llevar puesta. Ok, conocemos algunos términos también, algunas tendencias o algunos estilos. ¿Cómo podemos conocer qué diferencia hay entre términos, tendencias y estilos? Esto es un poquito más largo de explicar, pero voy a tratar de resumir con respecto a que hay tendencias que según el tiempo que queden, el tiempo que sean valoradas, el tiempo que subsistan, se convierten en un estilo. Hay muchas tendencias que es posible que ya sean estilos, pero esto sería ya una investigación muchísimo más profunda. Yo voy a hablar de términos que se pueden comprender como estilos o como tendencias. Yo los voy a llamar tendencias aquí para no hacernos más enredo. Con respecto al oficio, tenemos que decir
que hay un gran título que se llama joyería, ¿verdad? Lo que habíamos hablado, lo que ya estaba claro. Y ese gran título tiene dos ramas, una que se llama orfebrería y una que se llama bisutería. ¿Ok? ¿Qué diferencias hay entre estas dos? Entre estas dos, la diferencia ahí es que la orfebrería es la pieza que se realiza en metal. Dentro de la Real Academia Española dice que son piezas que se realizan en plata, en oro o en platino o algunas de las fusiones de estos diferentes tipos de metal. Vamos a resumir en que son piezas realizadas en metal. El trabajo del orfebre es el trabajo con metales, ¿de acuerdo? Y de este lado que tenemos la bisutería, podemos poner como significado que la bisutería es la pieza artística de poco valor. En algunos lugares del mundo, como en Francia, por ejemplo, estoy casi segura de que la bijouterie más bien es lo contrario, es la joyería fina. Pero realmente en nuestro lado, en nuestro continente, el americano, se reconoce como bisutería a lo de bajo costo, a el producto de materiales baratos y hasta de aplicación barata, producción rápida. La bisutería también se caracteriza porque son piezas de copia, de reproducción en masa, muy parecidas unas de otras, con poco diseño, con poco trabajo manual. Que eso no quiere decir que sea feo, pueden ser piezas muy bellas. Ya el hecho de que se convierta en una pieza un poco más diseñada cambia a ser otro estilo de joyería. Para ordenar un poquitito y desde mi personal opinión, yo hice 3 grandes divisiones con respecto a lo que estudié y a lo que me encontré de diferentes tendencias y estilos de joyería. Una gran gama que podríamos decir que es joyería fina, joyería artesanal y joyería contemporánea. Dentro de la gama gigante de joyería fina, tenemos la joyería clásica, la joyería tradicional y la joyería convencional. Dentro de la joyería artesanal tenemos la joyería artística, la joyería textil y la joyería de autor. Y dentro de la joyería contemporánea, la joyería conceptual, la joyería digital, la joyería high-tech. Entonces, dentro de la joyería fina, que tenemos estas 3 grandes gamas, ¿no? La joyería clásica, la convencional y la tradicional. La característica principal de la joyería fina es que es muy elaborada, muy elaborada. Además que generalmente está realizada con metales preciosos y con piedras preciosas. Son características que abrazan a estos 3 términos. Otra característica que tiene que ver con estos 3 términos de joyería fina es que generalmente están relacionadas con lo que ya existe en el mercado. ¿Por qué? Porque la idea es que el producto sea algo vendible, algo comercial, que tenga influencia de lo que ya está expuesto en el mercado y que funciona como comercio. Muchos de estos estilos están relacionados con diferentes tendencias artísticas: barroco, rococó, romanticismo, clasicismo, que como característica especial es que son muy recargadas, que tienen mucha ornamentación y tienen mucho bling bling. Continúo con la joyería artesanal, que la joyería artesanal contiene la joyería artística, la joyería textil y la joyería de autor. Si ven que en estos 3 campos, en estas 3 tendencias de joyería o estilos de joyería, según el tiempo que tengan en el planeta, todos son hechos o todas están hechas o realizadas por un artesano calificado. Esa es la definición que se encuentra dentro de la Real Academia Española. La artística dicta ser reconocida como la pieza en la que un artista plasma su idea.
plasma un concepto, una interpretación personal, tanto en el diseño como en la ejecución de la pieza, utilizando materiales que sean afines a la idea, para llevar la obra plástica o la ejecución del objeto a su máxima expresión y así convertir este objeto artístico en una joya portable. Entonces podemos decir que este objeto se convierte en una pieza de reflexión. Nos hace pensar con respecto a su realización a nivel de técnica, de producción y los materiales con la que fue elaborada, además de la parte conceptual que quiso imprimirle el artista. Tiene que tener un significado, tiene que decir algo, tiene que contar una historia. Ya sea, y la parte más bonita de esto es que puede ser una historia que el autor quiera que se lea o que sea de libre interpretación. Esa es la magia del arte. Que una obra puede tener un significado para su creador y leerse completamente distinto. Que se pueda interpretar de muchas maneras. Recuerdo, la joyería textil, como su palabra lo dice, como su expresión lo dice, tiene que llevar textiles. La materia prima de esta pieza es textil. Y la expresión joyería de autor lo que dicta es que la pieza tiene que ser elaborada, creada, inventada desde la idea inicial por su mismo autor. El que la piensa, la hace. Y continuamos con la joyería contemporánea. Que la joyería contemporánea estoy metiendo ahí dentro de este grupo de joyería contemporánea, la joyería conceptual, la joyería digital, la joyería high-tech y la joyería de moda. Que la verdad es que la joyería de moda es un término nada más. Es un término como para decir que es una joyería dentro de un fashion show o dentro de una pasarela. Joyería conceptual. La joyería conceptual, bueno, pero antes es importante aclarar un poquitito con respecto a qué es joyería contemporánea. Esta parte es importante. La joyería contemporánea dicta, y lo voy a leerlo para que no se me vaya ni una sola expresión. Este término abarca muchas interpretaciones, existen muchas explicaciones de lo que es realmente, pero cada una de esas ideas concluyen lo mismo. Y es que este tipo de joyería se aventura a investigar y experimentar con diferentes materiales y procesos en comunión con su momento de creación y su actualidad. Es decir, el momento de su creación tiene gran injerencia con respecto a los materiales y procesos de producción, marcando pauta y dejando un testimonio en la historia de la humanidad con respecto al crecimiento tecnológico. ¿De dónde saqué esto? Esto lo saqué de la investigación de varias páginas de internet y de varios libros de joyería y yo realicé un pequeño resumen, que es mejor que se los lea. ¿Para qué? Para que quede muchísimo más claro. Pero quiere decir que la joyería contemporánea es la joyería que se realiza en este momento, bajo los términos que existen de la humanidad a nivel de tecnología y tendencias. Entonces, podemos entender por esto que existen piezas, objetos, arte, porque existe, el término abarca todo, el arte, la escultura, la pintura contemporánea, definiéndolo como la realización del objeto cumpliendo las características que suceden en su actualidad. Podemos entender que existen objetos o joyas, lo que nos atañe a nosotros, contemporánea de 1970. Fue contemporánea en 1970. Es posible que no lo sea hoy, pero si fue contemporánea en 1970, lo que nos dice esa pieza de joyería es la actualidad de 1970. Cuando demuestra materiales o procesos de la actualidad, actuales. Ahora, lo que no quiere decir es
que la pieza contemporánea sea lo mismo que la pieza conceptual. La pieza conceptual es diferente. Leo. El arte conceptual, en donde la expresión técnica, la habilidad y todo lo que se entiende por el proceso e incluso hasta el resultado final, pierde importancia a favor de la idea y del valor artístico del objeto. Se caracteriza por desvincularse de la joyería tradicional. La joyería contemporánea no significa joyería conceptual, ni lo conceptual contemporáneo. Aunque sí podemos hacer una pieza conceptual contemporánea. Aquí es donde empieza la magia con respecto a utilizar diferentes términos para la aplicación artística o para la aplicación o desarrollo de la pieza. Joyería digital. Joyería digital se reconoce a la joyería que se diseña en un ordenador, en una computadora, por medio de un programa de cómputo y que también se realiza por medio de procesos digitales. La mano del artista no existe. Y característica importante sobre la joyería digital, es fácilmente reproducible, además de que ofrece una infinidad de copias. En la actualidad tenemos la facilidad ya de desarrollar orfebrería digital. ¿Qué significa esto? Significa que ya existen programas de cómputo en donde usted elabora en un programa de 3D toda la pieza con todos sus ajustes para las piedras y se puede prácticamente imprimir la cera para realizarlo en cera perdida, que es una técnica de la orfebrería. Se imprime la cera perdida, se hace la fundición en metal y simplemente se colocan las piedras. Entonces, al final, prácticamente todo es hecho por una máquina. El término high-tech se reconoce a la joyería que tiene que ver con esta misma tendencia, el high-tech, que son como engranes muy metálicos y muy de precisión y muy modernos, muy limpios, muy de que se vean como metales muy caros como el platino, como el titanio, con remaches, con esto, sí. También existen diferentes términos como por ejemplo la joyería de fantasía, que su palabra lo dice, son materiales de fantasía, que se utilizan materiales de poco valor maquillados para que se vean como materiales de mucho valor. Las gamas, agrego también que la gama en cada uno de estos términos es interminable. O sea, ni siquiera podría nombrar por completo todas las técnicas que existen en orfebrería. Al igual que los materiales. Los materiales, por ejemplo, en joyería artística es lo que a usted se le ocurra. Y depende del material que usted utilice, así es el valor que se le va a dar a nivel conceptual a la pieza. Ok, después de todo este enredo con respecto a términos y con respecto a tendencias, espero no haber enredado más bien la cancha y que muchas de las personas que me han consultado o que me han preguntado qué tiene que ver la joyería contemporánea, cómo es la joyería conceptual, qué es la joyería artística, esté un poco más claro. En este momento yo siento como que me zumba la cabeza, pero aquí tenemos la libertad de poner o hacer comentarios para enriquecernos más, entender mejor, para tener mejor conocimiento. Si tienen alguna consulta, si tienen algún tema que les gustaría que conversáramos, les pido que me lo comenten aquí abajo. Por favor, suscríbase al canal, dele like, que me anima mucho a seguir haciendo este tipo de videos, de proyectos. Todo puede convertirse en una joya según el trato apropiado. ¡Corte!